Muchachos de la consola. Muy bien. Les dije que iba a hablar de mayordomía y es importante hablar de mayordomía. Son temas que a mí no me gustan. Si ustedes me conocen en varios años, he hablado muy pocas veces de lo que es el tema de dinero y lo que es el tema de mayordomía. Pero la mayordomía en la Biblia es algo muy presente, es muy bíblico y es muy necesario leerlo. Cuando uno lee las Escrituras y comienza hablando de Génesis capítulo 1, verso 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Dice eso su Biblia o no? Sí. Si Dios creó los cielos y la tierra, a ver si se anima a decir conmigo después que lo diga yo: todo es de Dios. ¿Alguno tiene una duda? Todo es de Dios. Hasta el auto. Hermano, si cuando nosotros nos vamos de esta tierra, si usted tiene dólares ahorrados, se los va a dejar a algún familiar o algún conocido o no sé a quién, pero los va a dejar, no se los va a poder llevar, no se va a poder llevar nada, no me voy a poder llevar nada. Él creó los cielos, déjalo que no pasa nada. Los cielos y la tierra, y como Él creó los cielos y la tierra, todo es de Dios. Uno de los grandes temas y uno de los grandes problemas que a veces hay en algunas iglesias, poquitas voy a decir, es que todo el tiempo se habla del tema económico. Y es ahí donde radica el gran problema. Cuando hablan todo el tiempo del tema económico es porque lo que importa es el dinero. Entonces el dinero es una cosa más en la vida, como es la necesidad de buscar a Dios, como es la necesidad de trabajar, como es la necesidad de ocuparse de la familia, como es la necesidad de tener esparcimiento, como es la necesidad de comer, como es la necesidad de dormir, como es la necesidad de descansar. Hay necesidades y cuestiones en la vida que a cada uno de nosotros nos alcanzan. Y el tema de la economía es uno de ellos. Nosotros somos administradores de todo. Cuando dice las Escrituras que Él creó los cielos y la tierra, del principio dice que todo es de Él. Pero Dios le dio al hombre potestad para administrar todo y para cuidarlo. Lo mismo ocurre con el medio ambiente, por ejemplo. Es penoso que esté todo tan contaminado. Es penoso que nosotros no cuidemos el medio ambiente. Es penoso que vayamos en un vehículo, abramos una ventanilla y tiremos un papel. Es penoso que nosotros, los creyentes, no reciclemos la basura. Yo no les quiero ni preguntar cuántos de ustedes usan la bolsa verde y cuál usa la bolsa negra. Pero yo hace años me acostumbré a decir: esta bolsa va a lo reciclable. Y un papelito: no, tengo el tacho de basura acá. No, va en lo reciclable. Es una forma de pensar en las generaciones que vienen. Amén. Lo mismo ocurre con el dinero. Cuando yo les digo a ustedes que a veces hay iglesias que abusan tanto del dinero, pero a veces a uno lo retienen a no enseñar en realidad cuál es el concepto bíblico del dinero. Cuando uno habla y dice: no, el diezmo, en las iglesias piden el diezmo. La gran pregunta es: ¿el diezmo es bíblico o no es bíblico? Y comienzo diciéndoles: el bíblico es absolutamente bíblico. Cuando uno ve, cuando Abraham libera a aquellos reyes y tiene una guerra con ellos, allí estaba su sobrino involucrado y aparece en el libro de Génesis, en el capítulo 14, en el verso 17, Génesis 14, 17, dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, habla de Abraham, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Seba, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y acá abro un paréntesis. Ahí está presente la gracia de Dios. El pan y el vino, tipificando el cuerpo y la sangre de Cristo. Así es como aparece: con pan y vino. Y lo bendijo
diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo lo que tenía. Y todavía no había ninguna ordenanza de Dios. Mire qué detalle. No había ningún mandato de Dios, ninguna enseñanza sobre los diezmos. Más adelante ocurre lo mismo. Está Jacob y él está en un lugar que se llama luego Betel. Hay una piedra, él tiene un sueño y ve que ángeles subían y bajaban por una escalera. Se pegó, yo no me atrevo a decir si el susto, pero más o menos, se ha pegado el susto de su vida. Pero en un momento él dice: este lugar es un lugar santo. Acá está Dios. Y dice él en Génesis capítulo 28, versículo 16: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. Yo no lo sabía, y tuvo miedo. Yo dije que se había asustado, tuvo miedo. Y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob votos diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Segundo término, todavía no había una ordenanza de Dios. Pero Jacob dice: este lugar es tremendo. Si Dios está conmigo. Y ahora piense en usted. ¿Cuántos de los que están acá están seguros que Dios está con ustedes? ¿Cuántos de los que están acá tienen comida y vestido? Espere que sigo. ¿Cuántos tienen paz? Si todo esto Dios me lo da, dijo Jacob, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¡Wow! ¿Usted tiene paz? ¿Tiene vestido? ¿Tiene alimento? ¿Dios está con usted? Hermano, era lo que Jacob le pedía a Dios. Es tremendo. Sigo. Ya en el libro de Levítico, Antiguo Testamento, Dios habla con Moisés, les da ordenanzas y le dice en Levítico capítulo 27, verso 30, y el diezmo de la tierra, así de la simiente como de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es. Ya directamente lo que está diciendo, de todo lo que te doy, este es el concepto, de todo lo que te doy, el diezmo es mío. Y era apartado para el servicio del sacerdocio. Y sigue diciendo, es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Es decir, que lo que dice es, si alguno en aquel entonces ponía sus diezmos, que eran 10 vacas, y si de alguna manera las quería rescatar, las podía rescatar. Pero después dice, pagará algo más para recompensar eso. ¿Sabe? Sin ninguna culpa Dios se lo decía a Moisés. Se lo decía sin ninguna culpa al pueblo. Y así lo entendían. Y todo diezmo de vacas, de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas.
no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Por lo tanto, por ahí en la iglesia hay gente nueva y dice, che, ¿cómo es esto? ¿Qué es? ¿Una especie de negocio con Dios? Le devuelvo a Dios, le doy a Dios mis diezmos y Él me va a multiplicar. ¿Es una especie de bingo? ¿Es una cuestión de un negocio? No. Simplemente la 10ª parte mía es de Dios. Es de Dios. No sé, a mí cuando me lo explicaron y era un jovencito, honestamente les digo, no me costó nada, ningún esfuerzo. Pero no digo que todo tiempo pasado fue glorioso, la iglesia va de gloria en gloria, todo tiempo futuro siempre tiene que ser mejor. Pero hay cosas que tenemos que aprender de aquel pasado, experiencias de muchos, experiencias que tuvimos muchísimos. Yo recuerdo, no tendría que ni hablar de mí, pero es inevitable, no puedo hablar de tu economía, tengo que hablar de la mía. Pero en aquellos años yo tenía 20 años y me acuerdo que cobraba, no sé, 10.000 pesos, 1.000 pesos eran mis diezmos y los ponía en un sobre y no me daba ningún problema. Y ponía otro 10% que iba para un conjunto que se llamaba Perfume de Alabanza o Shalom. Y yo ponía mis 10% para bendecirlos. Y ponía mi 10% para el fondo de la edificación de la iglesia. 30%. Y tenía un sueldo común como cualquier persona. Estaba casado, tenía una niña de 2 años, mi esposa no trabajaba, alquilaba y tengo una noticia para darle, me sobraba dinero. Y no era porque era gerente del Chase Manhattan Bank, sino que Dios no era deudor de nadie. Este no es un versículo bíblico, es un concepto que está netamente inspirado en las Escrituras. ¿Qué es el diezmo? Es el 10% de mis ingresos. ¿De quién es? Es mío, no es de Dios. ¿Cuál es el problema que el ser humano tiene? El ser humano tiene un gran problema y es un problema llamémoslo, a ver cómo hago para que nadie se sienta afectado, pero a veces es una cuestión o de ignorancia o de falta de fe o falta de fidelidad o porque no lo saben simplemente o porque no tienen luz. Pero en un momento tiene que hacerse la luz. Porque a lo largo de las Escrituras lo que encontramos es que Dios bendice al dador alegre. ¿Me ayuda con un amén? Y le pido que me ayude con un amén porque a mí no me gusta tocar estos temas. No me gusta, pero la iglesia los tiene que aprender si no lo sabe. Ahora bien, ¿quiénes debían entregar el diezmo en aquel entonces? Todos, diga conmigo, todo Israel. Todo Israel. Ahora, ¿qué pasaba cuando el pueblo no devolvía los diezmos? Porque también había personas que decían, bueno, ¿para qué en definitiva hace esto de no devolver los diezmos a Dios? Si ni me alcanza el dinero para llegar a fin de mes. Y yo tengo una mala noticia, menos te va a alcanzar. Mire lo que dice el libro de Malaquías. Este es un texto terrible. Si alguno quiere irse, todavía está a punto de levantarse e irse. ¿Quiere alguno irse? No, le va a dar vergüenza. Pero mire lo que dice Malaquías, capítulo 3, verso 6, Antiguo Testamento. Dice, porque yo Jehová no cambio. Diga conmigo, yo Jehová no cambio. Yo Jehová, dijo él, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestro padre os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Escuche esto. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y da una palabra fuerte porque dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado.
traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, este pasaje es uno de los más claros. Dice, ¿en qué te hemos robado? Le dice el pueblo. Me robaron con los diezmos que eran míos, les dice Dios. Sara me acota las ofrendas y los diezmos. Yo les voy a contar un par de cosas cómicas para ayornar un poco esto. Me acuerdo que estábamos en la tanguería, en Del 40, y había un hermano, don Mariano Bosch, era un hombre de unos 73 años, maravilloso él recogía las ofrendas, así como lo hizo hoy Luis y Diego, y en un momento, yo me acuerdo que en la tanguería teníamos allí una barra grande, era una tanguería, no desarmamos nada, teníamos el culto allí, y había una barra grande que era original del lugar, y este hermano, don Mariano, él iba con la bolsa, y me acuerdo que iba pasando y pasa por adelante de un hermano que era conocido porque era un poco... Era tremendo, poquito. Y me acuerdo que él fue y le pasa la ofrenda, y cuando le pasa la ofrenda, le aprieta la bolsa y el otro pone la ofrenda y quedó apretada por la mano de él. Entonces lo miró así y fue a la barra, como si fuese esto pero largo, y la volcó así y cayó una moneda de 10 centavos que empezó a dar vuelta en la barra. Clic, 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 clic. Y él la aplasta así, don Mariano. La agarra, lo mira y le dice... ¡Miserable! Le dice. Sí, vino, ¿cómo no vino? Siguió viniendo. Ni venías vos, ni opines porque vos no venías. Vos querés saber todo lo que pasaba en la década del 70. Pero ¿saben? Él después vino el hermano a decirme, mirá lo que me pasó. Y él cuando me empezó a decir, a mí me subían los calores, porque lo mismo que yo pienso de la economía y cómo me muevo ahora, toda mi vida me movía así. Y cuando él me decía, me subían a mí los calores y yo me ponía colorado, pero en un momento me tenté y mientras el hermano me decía, pero mirá lo que me hizo, yo no podía parar de reírme. Y dije, te pido perdón, yo voy a hablar con él. Hablé con Mario y dije, Mariano, esto nunca más lo hagas, es un miserable, me dijo. Pero este tipo de cosas a veces pasan. El libro de Malaquías, cuando dice, ustedes me robaron, ¿por qué? ¿Cómo te hemos robado? Con vuestros diezmos, porque era para mi casa. Era para que haya alimento, era para el sostenimiento de la obra, era para las misiones, era para los necesitados, era para los que tienen hambre, era para esto, no era para otra cosa. Y dice, ustedes me robaron. Y Dios le dice, el dinero les cae en un saco roto. Es como si uno tuviese una mochila y va acumulando el dinero ahí. Lo acumula, pero en la parte de abajo tiene un agujero. Entonces uno pone las monedas que quiera, que van a seguir de largo. Esto es lo que le dice el Señor, Dios, a Malaquías. Por favor, ninguno se ofenda. Si te ofende el mensaje de hoy, podés borrarlo del disco rígido. Pero esto es la palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. A lo largo de la historia uno ve que era esto. Y esto es el Antiguo Testamento. Entonces alguno me puede decir, no, bueno, pero Abel, esto es el Antiguo Testamento. Está bien, ahora le voy a hablar del Nuevo. Pero el Antiguo Testamento, y sigue diciendo esto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Es serio lo de los diezmos? Totalmente serio. ¿Por qué? Si yo no puedo, yo les dije en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué quería decir esto? Que todo era de Dios.
Y Dios me pone como administrador. A vos, a mí, a todos nos pone como administrador. De la creación, pero administrador de mis bienes. Yo soy administrador de mi tiempo, soy administrador de mi vida devocional, soy administrador de mi tiempo de lectura, de mi tiempo de estudio, de mi tiempo de ocuparme de la iglesia, mi tiempo de la economía, mi tiempo de mi distracción. Claro que sí. Ahora bien, fíjense, cuando Malaquías da este pasaje, miren lo que yo le digo. ¿Qué ocurre cuando yo digo, me guardo? No, mis diezmos son míos, me lo guardo, me lo meto en el bolsillo. Ya sé que cae en saco roto y que no me va a alcanzar nunca. Ahora, lo que yo les digo y les pregunto, si yo tengo problemas en devolver, no se distraigan con él. No, mírenme a mí, déjenlo acá sentadito que él no hace nada. Si yo tengo problemas en devolver mis diezmos, le pregunto, ¿usted cree que tengo autoridad para subirme a predicar acá arriba? ¿Para dar una clase? ¿Para dirigir un culto? ¿Para tocar un instrumento? ¿Para cantar? ¿Para ir a la plaza? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la Escritura en esto es terrible. Dice, ustedes me están robando. Es terrible, perdóneme, ¿eh? Es como si en la iglesia nosotros tuviésemos a alguien, descubrimos que un hermano es ladrón, que viene acá y que abre las carteras mientras todos nosotros estamos alabando a Dios. Y descubrimos que hay un hermano que abre una cartera y que agarra la billetera de los hermanos. Sería terrible. Bueno, Dios, para hablarle en manera bien fuerte, les dice, ustedes me han robado. Es fuerte el término, pero no lo digo yo, lo dice Dios. Mire, mi padre no era creyente, se convirtió antes de morir. Mi madre sí era muy creyente, manejaba a mi padre la economía, él era el que trabajaba, en aquellos años la mujer no trabajaba, mi madre se arreglaba con lo que podía, pero con el dinero que mi madre recibía de mi padre, ¿sabe qué hacía mi mamá? Tomaba de eso el 10% y lo apartaba y decía, este diezmo es del Señor. Y ¿sabe? No nos faltó nunca alimento. Y éramos pobres. Ahora, cuando nosotros tenemos problemas en devolver nuestros diezmos, tenemos problemas en todas las áreas. La persona se mide como es de acuerdo al amor que le tiene al dinero. Perdóneme. Ayer estaba hablando con una clienta en una situación determinada en una inmobiliaria que ella tenía y ella me decía, mira, yo no tengo problema con el dinero, jamás tuve amor por el dinero. Y sabe, y es el gran problema que muchas veces la gente tiene, el excesivo amor al dinero. El dinero es dinero. Hay que saber administrarlo, hay que cuidarlo, hay que organizarse para administrar bien el dinero. Pero lo que yo sí tengo claro es que de todo lo que yo gano, el 10%, y mire lo que digo, mínimamente es de Dios. Es de Él. Y eso es intocable. Es de Él. Es de Él. El diezmo es un mandamiento en el Antiguo Testamento. Miren en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 23, verso 23. Dice Jesús hablando, como le hablaba, Él le hablaba a los escribas y a los fariseos, hipócritas, les decía. Y les dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, está diciendo, ponen el diezmo, y en eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Ahí Jesús está diciendo que lo más importante era la justicia, la misericordia y la fe, y que eran personas que ponían los diezmos, pero no hacían justicia y tenían problema con la misericordia y la fe.
Alguno podría decir, ¿ves? Para el Señor es más importante, él mismo lo dijo, la justicia, la fe y la misericordia. Pero sigue diciendo Jesús, esto era necesario hacer. Dice, la misericordia, la justicia y la fe. Esto era necesario hacer. Y acota y dice, sin dejar de hacer lo otro. Habla de los diezmos. Era importante las ofrendas, era importante los diezmos, era importante la justicia, era importante la justicia, era importante la fe. ¿Amén? ¿Me sigue? ¿No se perdió? ¿No se mareó? Ya voy terminando. ¿Qué se debe enseñar en la iglesia? En la iglesia se tiene que ofrendar que el 10% de lo que yo gano es del Señor. Yo le doy gracias al Señor. Si usted cree que este edificio nosotros los compramos con las ofrendas y los diezmos, no lo quiero desanimar. Pero créame que es incomparable con lo que en la iglesia se recoge de ofrendas y diezmos. Fue un regalo de Dios este lugar. Y alguno me dirá, che, Abel, mirá que esto no está a nombre mío. Quédese tranquilo, tampoco está a nombre mío. Pero yo pienso en las generaciones futuras y cierro mis ojos. Mientras guardo la billetera, tengo miedo que usted me la agarre. Igual, a ver, sí, Dios es fiel. Pero ¿sabe una cosa? Yo pienso y cierro mis ojos en las generaciones que vengan. Y cierro mis ojos y los miro con mucha fe y veo este lugar repleto de gente y tal vez ni ustedes estén ni yo. Y sea un lugar donde la gente se salve masivamente. ¿Qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento? Jesús ya lo dijo, la clave está en Jesús. Él dijo esto. Pero miren lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 8, verso 1. ¿Alguno está nervioso? ¿No? ¿Va a dormir bien esta noche? ¿No le voy a quitar el sueño? ¿No va a decir este pastor pelado, me voy a cambiar de iglesia, me voy a ir a... ¿Nada de esto? Sigo adelante. Dice, asimismo, hermanos, 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1. Escuche esto. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Escuche bien. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortábamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Qué le está diciendo? Abunden también en lo económico. Miren, si yo hubiese sido un poco más vivo, yo les hubiese hablado primero de ofrendas y diezmos, y yo le puedo asegurar que las ofrendas de un domingo, como hoy, se duplican. Pero no tengo ese perfil. Un día de domingo se recogen de ofrendas 1.800 pesos. Boletas de gas viene cerca de 4.000, de luz también, de obras sanitarias 1.000 y pico. Seguro de la iglesia, porque tenemos un seguro, pagamos 5.000 pesos de seguro. Y la lista sigue. Y sigue. Terrible. Y jamás, y no me gusta hablar de lo económico. Durante 31 años de mi vida ministerial, 31 años donde los que un poquito me conocen saben que he dado muchísimo, todo lo que tenía, todo. Durante los últimos 31 años que yo soy pastor, 25 años, jamás toqué un centavo de la iglesia. Al contrario, no ponía el diezmo, ponía todo. En una oportunidad, $42.000, prum, así. Y en otras oportunidades, lo que tenía. Todo. ¿Por qué? Porque entendí que se lo daba el Señor. Y sigo entendiendo.
¿Qué les quiero decir con esto? Y se los puedo decir a cara descubierta, sin ningún problema. No tengo un Mercedes-Benz, no tengo un Rolls-Royce. Vivo de la iglesia, con un pedacito de la iglesia. Porque primero cubrimos todos los que son gastos. Y si sobra algo, me queda. Y si no, que no sobró, no me queda. Y jamás fui a golpear la puerta de nadie por sus diezmos. Ni lo haría jamás. Y sabe una cosa, no me falta nada. Soy un hombre feliz. Tengo una revista que hoy está muy venida a menos, pero que el Señor la sigue sosteniendo y que Dios no duda absolutamente de nadie. Yo recuerdo había épocas donde muchos de los hermanos que incluso están sentados hoy en la iglesia acá, traían sus diezmos y dejaron de traerlos. A mí la vida no me cambió en absoluto en cuanto a esto. Sí nos privamos de hacer un montón de cosas. Por ejemplo, viajar a Bahía Blanca, donde tenemos responsabilidad. Un viaje con el auto y a Bahía Blanca y no me gasto menos de 4.000 pesos de nafta. Terrible. Che, ¿y te puede cubrir algo Bahía Blanca? No, no tienen un centavo. ¿Entienden lo que les digo? Y todo esto es parte de la obra. Aun cuando a uno se pone tacaño con lo económico, mire cómo le hablo porque sé que no le volveré a hablar, no sé hasta cuándo este tema. Tiene que darse cuenta que los diezmos son del Señor. Que cuando comienzo a fallar en esa área, todo lo demás comienza a fallar. Todo lo demás. Todo lo demás. Dice, ¿por qué no tengo paz? Búscalo. ¿Y por qué no me alcanza el dinero? ¿Y por qué tengo aquel problema? A mí me encanta, no voy a dar ningún nombre, pero la iglesia está llena de gente muy fiel, viejitas. 2 ejemplos les voy a dar. Había una mujer que se llamaba Amparito en la iglesia. Ya está en la presencia del Señor. Ella no tenía un centavo, venía con su sobre todo, que lo tenía, era gris, venía siempre ocupada. Amparito, ¿te falta algo? No, pastor, no me falta nada. Un día le sale la jubilación. Le sale la jubilación y viene con un sobre, con sus diezmos, y yo la paro y le digo, no, Amparito, yo quiero que te quedes con este dinero. Y me miró a la cara y me dijo, esta es mi jubilación. Pastor, usted no me quite la bendición de devolver lo que es de Dios. Yo no lo podía creer. A continuación me dijo, pastor, a mí no me falta nada. Dios es mi proveedor. Le doy un otro ejemplo, un contraejemplo, que me ha servido por años. En aquel año 95, me acuerdo había un hombre que era profesional, ya jubilado, muy bien puesto él, muy buena jubilación. Y viene un día y me dice, mire pastor, yo no puedo devolver los diezmos. Yo le dije, ¿yo alguna vez te pedí algo? No, es que el dinero no me alcanza. Le digo, me pediste a pedir un consejo, te voy a dar un consejo. Te voy a dar un consejo. Nunca te va a alcanzar porque uno no devuelve a Dios lo que es de Dios. Y le dije, hagamos una cosa, el mes que viene vení con un sobre, traes tus diezmos, no los pongas en el alfolí, dámelos en la mano, acá. ¿Yo qué iba a hacer? Entonces viene al mes siguiente y me dice, pastor, tengo un problema. ¿Qué problema tenés? No puedo devolver mis diezmos porque el dinero no me alcanza. Le digo, qué pena. Yo te pedí que me los des acá en la mano porque vos me los ibas a dar y yo te lo iba a devolver. Y él me dice, sí, lo puedo poner los diezmos. No, olvídate. Hacé con tu diezmo lo que quieras, hermano, no te cambia nada. ¡Claro, así sí! Pero ¿sabe? Ese mismo hermano me dijo, este mes no puedo poner los diezmos porque tuve que hacerle no me lo olvido nunca más, le tuve que hacer el amortiguador al auto, le tuve que cambiar la batería, le tuve que hacer el arranque y me lo decía con los ojos llenos de lágrimas. Es que hermano, cae nuestro dinero en saco roto porque no le devolvemos a Dios lo que es de Dios. No lo gastamos en remedio, no lo gastamos en los neumáticos, no lo gastamos en todas cosas extras. ¡Qué misterios! Esto es lo bíblico. Dice en Malaquías, el mismo Malaquías donde el Señor le dice, ¿robará el hombre a Dios? Dice Dios, probadme.
probame, dice Dios, si no abriré las ventanas de los cielos. A mí me da vergüenza, pero yo no voy a hablar de tu economía, pero yo tengo que hablar de la mía. Me acostumbraron así. Yo cuando vine a Mar del Plata vine con una mano atrás y otra adelante, hermanito. Solo dejé un excelente trabajo que tenía, era un buen trabajo, y vine acá a trabajar en una maderera, a vender aberturas, ventanas, puertas. ¿Por qué? Porque veníamos a establecer una iglesia. Veníamos a establecer una obra, no nos alcanzaba. Claro que no nos alcanzaba igual que los demás, pero sabíamos que el diezmo era el diezmo. En la época famosa del año 89 con Menem, alguno de ustedes ni nació, casi ninguno nació, ¿no? Yo me acuerdo, tenía un Gordini chiquitito, un Gordini verde. Yo siempre cuento que ese Gordini verde fue un regalo de Dios, de su bendición. $500 lo había pagado. Con ese Gordini verde comprábamos el azúcar en un lugar que estaba más barato, los fideos en otro lugar que estaba más barato, y así sucesivamente. Yo me acuerdo que un día escuché en la radio la leche de soja, éramos pobres, leche de soja. Dije, Señor, voy a hacer leche de soja. La tuve que tirar, la leche de soja. Pero siempre había en la mesa alimento. Al mediodía almorzábamos, a la noche solo cenaba nuestra hija que tenía 3 años. Nosotros tomábamos un café que no era café, era malta. Y le dábamos gracias al Señor. Pero los diezmos eran de Él y alquilábamos. A los 2, 3 años comencé jugando con una revista, la revista que tengo en la actualidad, revista La Plaza Inmobiliaria. Algunos me decían, ¿qué vas a hacer con esto? Jugando 1 año, vendiendo publicidad. A los 2 años esa revista se multiplicó. Yo llegaba a mi casa y le decía a mi esposa en ese momento, ni me hables de trabajo, nada. Y llegaba y me decía, bueno, te llamaron, tenés que llamar a la gente de Claucol, una multinacional. Sí, te llamaron de Asindar. ¿Asindar? Sí. Te llamaron de cementos. ¿De cementos? Avisos de $1.500, de $1.000, de $800. Ya estaba Menem, el 1 a 1. Menem. Menem lo hizo. Pero era así, y llegaba, y de golpe veíamos que la economía se multiplicaba. Y les voy a contar una. Nosotros, donde vivíamos, alquilábamos. Y nos iba bien, comienza a irnos bien, nos comienza a ir bien, y juntamos $15.000. Y la miro a quien fue mi esposa, y le digo, ¿por qué no compremos un lote para la iglesia? En la iglesia éramos 7 personas. Y sí, me dice, ningún problema. Y donde vivíamos alquilábamos, no teníamos nada, solo teníamos la presencia de Dios, y con eso me alcanzaba. Y me acuerdo que le decimos a los hermanitos de la iglesia, se acordaría de aquel entonces, estaba en la iglesia Pichi, nuestra hermana que viene un miércoles por medio. Ella se acordaba, porque le digo, con este dinero vamos a comprar un lote para la iglesia. Y me agarró Pichi y me dijo, Abel, en vez de comprar un lote para la iglesia, ¿por qué no compran una casa para ustedes? Y yo la miré y le dije, porque primero es Dios. Año 92. Agosto del año 92. Compramos un lote y lo pusimos a nombre de la iglesia. Diciembre del 92. Me llaman de una inmobiliaria 4 meses después de haber comprado el lote para la iglesia. Y me dice, Abel, hay una casa que se vende en Caisamar, el hombre la tiene que liquidar urgente, ¿por qué no te la compras? Lidia, no tengo un centavo, teníamos el lote que habíamos comprado para la iglesia. Ella había participado en esa, era la inmobiliaria que nos lo había vendido. Y me acuerdo que me dice, yo te consigo un crédito del Banco Nación. Yo en ese momento tenía un auto, un Duna, valía $15.000, dólares. Perdone que le hablo de dinero. Total, no me va a escuchar más hablar de dinero. Y me acuerdo que me dice, tenía $1, $15.000.
La inmobiliaria me consigue un crédito del Banco Nación, 35.000 pesos, dólares. Y 4 meses de haber comprado un lote para la iglesia y a nombre de la iglesia, 4 meses después, Dios nos da una casa en Caisamar. Carballo, esquina Mariani. 4 meses después, ¿sabe? Dios no es deudor de nadie. Pero detesto los créditos. 35.000 dólares a 10 años. Le dije, Señor, este crédito no me lo banco. Me iba bien con la revista, apartaba mis diezmos. Y en 14 meses saldamos una deuda con el banco, que era 10 años, la saldamos en 14 meses. 35.000 dólares. Si quiere le hablo de dinero. Yo soy un hombre próspero. Pero ¿sabe por qué aprendí a ser un hombre próspero? Porque todo yo se lo di al Señor. Como leemos en Corintios, Pablo le dice a los corintios, ustedes fueron una iglesia pobre, pero sacaron de la generosidad de vuestro corazón y Dios lo ve y Dios lo bendice. Claro que Dios bendice, claro que Dios prospera. Me he acostumbrado a ser un hombre, a poner si era necesario. Donde había una necesidad había que poner. Y dice la Biblia que no sepa la mano derecha de lo que hace la izquierda. Jamás hice propaganda de esto. Ni ninguno de ustedes lo sabían, algunos pocos. Pero sea generoso con el Señor. Sea abundante. Alguno le puede decir, en estos tiempos de escasez, sea generoso con Dios, mi querido hermano. Cuando los diezmos se ponían en la antigüedad, la gente venía con los diezmos y los presentaba delante de la vista de todo el mundo, no lo traía escondido. Hoy a veces ponen los diezmos y lo ponen como sin nombre, uno no sabe con él. Ponga sus diezmos en un sobre y ponga su apellido y su nombre para que queden registrados en los libros de la iglesia. Y hágalo sin miedo. La gran mayoría lo hace, hágalo. ¿Saben lo que hacen en algunas iglesias? Yo no lo voy a hacer. Me lo contaban pastores amigos. Dicen, hermanos, primeros días del mes traigamos los diezmos. Todos los que traigan los diezmos, párense acá y el pastor va a orar por cada uno. Claro, los que quedaban atrás no ponían los diezmos. Un espanto. Ustedes tienen delante de ustedes a alguien que justamente no cree en la perdibilidad de la salvación. Si usted no devuelve sus diezmos, no va a perder la salvación. Pero los que creen que la salvación se pierde porque creen que es todo tan ordenadito, que son perfectitos. Tenga cuidado porque si no devuelve los diezmos se va a ir al infierno. Porque el Señor dijo, me robaron de los diezmos. Yo ni los voy a hacer poner jamás adelante. El que quiere devolver los diezmos es una actitud espiritual. Y seguirá haciéndolo. Y si aún nadie en la iglesia devolviese los diezmos, yo sigo teniendo un Dios muy fiel y muy grande. Muy grande. Es un principio elemental, básico. Somos administradores de todo lo demás. Yo soy administrador de mis tiempos, se los dije, soy administrador de mi dinero, soy administrador de mi vida espiritual, soy administrador de mi tiempo de lectura, soy administrador de mi tiempo de descanso, soy administrador de mi tiempo de ver la tele. ¿Sabe que si la gente se diese cuenta que es administradora de eso, no perdería tanto tiempo frente a la tele? Yo hace 5 años que no tengo cable, creo que es lo más lindo que me pasó en la vida. No tengo cable, no me entero. Abel, pero ves Canal 8 y Canal 10. Oh, tampoco, porque no tengo. ¿Y qué ves? A veces miro un poquito TN y cuando quiero ver la contracara miro C5N. Entonces, las dos cosas así, hago una pelota y digo, de todo esto, un ratito. 5 minutos, me alcanzó. Y miro algún diario online. Pero mi tiempo trato de administrarlo de otra manera. Que no se te vaya la vida en esto. Sé sabio. Sé más que sabio.
No volveré a hablar por un buen tiempo seguramente de esto, pero aprenda a ser fiel. Lea, como le dije, como le marqué, 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9, habla de economía. La economía no es un término pequeño en las Escrituras. Gran parte de las Escrituras en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento habla sobre la economía. ¿Cuál es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Que en el Antiguo Testamento devolvían los diezmos y algunos dicen, ya está. ¿Sabe cómo era en el Nuevo Testamento? Atiéndame que ya termino. En el Nuevo Testamento era que todo era de Dios. No era el diezmo. De acuerdo a la necesidad que había, era para Dios. Y cuando hablamos de la obra en general, nosotros tenemos un hogar de niños en Concordia. A veces sufren inundaciones, sufren de todo. Y el dinero no alcanza. Pero hacemos mal que el dinero no alcance. Tendríamos que ser muy generosos en todas las áreas. Aprende a ser generoso. Sé generoso. Si alguna vez lo fuiste y te detuviste en esto, hacé una autoevaluación con vos mismo y te vas a dar cuenta que te iba bien con el Señor. No lo hagas para sembrar, porque algunos dicen, ponga los diezmos sembrando, ofrende, sea una siembra. ¿Qué es la siembra? Ponga una semilla para que sea un árbol. No lo hagas sembrando. A mí es un término que no me gusta. Yo le voy a ser muy claro. No negocie con Dios. No le devuelva los diezmos a Dios esperando, le doy a Dios los diezmos y me quedo esperando para que Dios me dé. No, devuélvale a Dios. Dios no se olvida. Dios lo tiene anotado. Y los diezmos es el 10% de mis ingresos. Son intocables. Son de Dios. Dios es fiel. Dios es bueno. Dios es justo. Dios es misericordioso. Y no hay otro como Él. Si está de acuerdo, yo me acabo de sacar una mochila y se la dejé a usted. Yo me voy livianito. Un pastor amigo me decía días pasados,